Buenas tardes, estimados y estimadas colegas. Soy el doctor José Manuel Ramírez Aranda, editor en jefe de la Revista Mexicana de Medicina Familiar, órgano oficial de difusión de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, AC. Permítanme empezar por familiarizarlos un poco con la Revista Mexicana de Medicina Familiar. La Revista Mexicana de Medicina Familiar inició hace 7 años, en el 2014, gracias al esfuerzo del entonces colegio, de los miembros y de investigadores, así como de los autores de artículos. Es una revista abierta, open access. No lo era hasta hace 1 año y medio. Era una revista en papel, ahora es una revista abierta, digital. Eso es una gran ventaja, grandísima ventaja. El escopo o el alcance de esta revista es artículos originales de medicina familiar, sobre todo los derivados de tesis, también artículos de atención primaria, revisiones, ensayos, cartas al editor, casos clínicos, casos de familia, etc. Es una revista publicada cuatrimestralmente. Se publican 3 ediciones en abril, en agosto y en diciembre. Es editada por Permanger, que es una casa editora de Barcelona de gran calidad, puesto que es la misma que edita la revista de Gaceta Médica de México de la Academia Nacional de Medicina. La revista nuestra está indexada en Latindex, en el DOAJ, o sea, el Directory of Open Access Journal, para el cual tuvimos que hacernos digital. También en clase y periódica y recientemente en la base de BiblioCovid, en donde se hacen acopio los artículos relacionados con COVID de esta y otras varias revistas de medicina. Esta básicamente es la descripción de la Revista Mexicana de Medicina Familiar. ¿Dónde vienen las instrucciones de autor? Anteriormente vienen un encabezado en esta revista y donde dice autores, ustedes le dan clic y los lleva automáticamente a las instrucciones de autores. Las instrucciones de autores contiene la descripción de los formatos que nosotros aceptamos con las características que deben de tener. Por ejemplo, los artículos originales no deben de ser más de 3.500 palabras, no más de 6 tablas o cuadros o figuras, tablas o figuras. Debe de tener un tipo de letra de un determinado tamaño, etcétera, etcétera. Esas son las indicaciones. Estas características generalmente las cuida la casa editora, ahorita lo vamos a ver. Pero sin embargo es bueno que ustedes lo conozcan, que conozcan esta y otras características más. Vean el proceso de revisión. El proceso de revisión de manuscritos comienza obviamente con la submisión del manuscrito. Nos envían un manuscrito, el número 1, llega a la casa editorial y hay una persona encargada en la casa editorial para poder revisar si cumple con las instrucciones de autor. Si no, obviamente lo devuelve el autor señalándole cuáles son las deficiencias del manuscrito a fin de que se cumplen y lo vuelva a subir. Cuando esto se ha cumplido, entonces lo pasan a los editores, a la plataforma, lo admiten en la plataforma y lo vemos nosotros, los editores. Y aquí pueden ocurrir 2 cosas, o lo aceptamos para pasarlo a los revisores, o si nosotros detectamos que hay ciertas particularidades, por ejemplo, que es un tema que no corresponde a medicina familiar de atención primaria, es un conocimiento demasiado sofisticado, que no es parte de la práctica de medicina familiar. Si vemos que es un escrito que por alguna razón omitió algún paso importante en los criterios que debe tener el manuscrito, lo devolvemos con ese señalamiento y lo tienen que volver a subir de nuevo. En el caso de que nosotros lo aceptemos como un manuscrito susceptible de publicarse, seleccionamos 2 revisores. En este caso, sería alguno de ustedes
Cambios mayores significa que no es rescatable el escrito. Aunque lo devolvemos al autor, no hay posibilidades de que lo pueda reformar y que quede de una calidad deseada. Cambios menores son cambios mínimos que obviamente hacen que el autor lo devuelva en poco tiempo. Nosotros sugerimos que los revisores no tarden más de 20 días en la revisión. Lo que sí no podemos controlar es el tiempo para los autores. Sin embargo, sí les señalamos un tiempo perentorio a fin de acomodarnos a los procesos y a los tiempos de edición. ¿Por qué no le llamamos rechazar? ¿Por qué le llamamos trabajo no aceptado y no rechazado? Porque no rechazar algo suena muy cruel, muy agresivo. Para los que hemos publicado y estamos publicando, el rechazar un trabajo quizás es lo mismo, es el mismo resultado. Sin embargo, sí debe ser un poco cuidadoso uno en las palabras que usa, porque lo que nos interesa es animar y seguir animando a la gente para que nos sigan enviando manuscritos. Quiero que vean en el extremo superior izquierdo cómo la flecha roja señala el PDF, cómo la flecha azul señala el DOI y cómo la flecha curva señala una serie de iconos de medios. Lo que queremos llamar la atención aquí es que esta revista se pueden separar los artículos en forma independiente, en un formato PDF. Y cuenta con el DOI, con el Digital Object Identifier, que es el identificador individual digital de cada artículo. ¿Qué significa esto? Es el equivalente al artículo en papel. Es muy importante tener eso porque nos permite entonces no enviar todo el zip o el archivo en zip de la publicación o de la edición correspondiente, sino archivo por archivo según nos interese. Y ahí en el extremo derecho superior vemos que se puede enviar por Facebook, por Twitter o por correo. Esto es algo muy importante que nos ha permitido ampliar la difusión. El resumen, ustedes ya lo saben, tiene que tener su título, tiene los autores y tiene sus lugares de inscripción. De esto se encarga obviamente Permanger, pero sí es conveniente darle como quiera una revisada. Pero vean los componentes, que eso ya lo conocen ustedes también, los componentes del resumen: antecedentes, objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones. El resumen debe ser de 200 palabras, no más. Y obviamente debe ser muy específico, muy concentrado, centrado en lo que se requiere para poder entender el artículo. Esta es la cara del artículo, después de todo. En cuanto a las palabras clave, los keywords, se pueden aceptar de 3 a 6. Mi sugerencia es de que aconsejen a los o sugieran a los autores que utilicen más de 3. ¿Por qué? Porque entre más utilicen, es más probable que vayan a bases de datos y pueda ser localizado el artículo y sea citada la revista. Una cosa que es muy importante es que esas keywords deben de ser parte del Medical Subject Headings del Index Médico. Y si no, tenemos que revisarlo y tenemos que sugerirles, o podemos sugerirles, que utilicen determinado keyword. Esto es útil para ellos. En cuanto a la introducción, obviamente la introducción no debe ser muy extensa, una o una y media cuartillas. Debe de tener el tema central, la fundamentación, los antecedentes, qué se sabe, qué es lo que se quiere estudiar, cuál es la justificación, el objetivo. La hipótesis rara vez se utiliza ahora. Anteriormente se usaba con más frecuencia al señalar que la hipótesis nula que se trata de rechazar es determinada. Ya no se encuentra mucho esto frecuentemente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que se debe redactar en un tiempo verbal presente, debe ser con la extensión que ya mencionamos y no debe tener muchas referencias. La mayoría de las referencias las debe tener en discusión.
Entonces no debe superar del 50%. Es una regla arbitraria si ustedes quieren, pero válida. En material y métodos ya conocen ustedes los componentes que debe tener. Y yo estoy señalando aquí algo importante. Lo que estoy subrayando son aquellas características que en un momento dado nos permitirían o bien señalar que el artículo requiere cambios mayores, que puede ser aceptado, pero puede requerir cambios mayores, o bien no aceptado. El tipo de estudio es muy importante porque ahí el tipo de estudio depende también del objetivo, y si hay incompatibilidad, pues yo creo que aquí sí se debe valorar si vale la pena publicarlo así o no. El tipo de estudio es muy importante. Las variables importantes, sobre todo la medición, la identificación, la medición de ellas es también muy importante. Debe de tener precisión en cuanto al tipo de variables importantes que está señalando y sobre todo cómo se miden. Más adelante damos un ejemplo. El muestreo también importantísimo. El muestreo debe de fundamentarse el tipo de muestreo y el tamaño de muestra. Y el instrumento, porque el instrumento tiene mucho que ver con las variables importantes. Si ustedes quizás pregunten, bueno, análisis de datos también puede ser importante. Sí, es importante. Las pruebas estadísticas utilizadas, sin embargo, puede ser que el artículo maneje ciertos datos y falte manejar algún otro tipo de tabla o de cruce de variables, pero uno lo puede sugerir. Si tienen las variables, si tienen la base de datos, lo pueden subsanar. Esos serían cambios mayores. Sin embargo, lo que señalamos anteriormente sí pondrían, son cruciales y pondrían en entredicho la buena calidad del artículo. Es decir, el criterio aquí para considerar que el artículo es publicable es si es posible que sea rescatable basado en las observaciones que nosotros le hacemos al autor. Ejemplo de material y métodos. Vean cómo el objetivo es estudiar determinados factores de riesgo para lactancia materna, por ejemplo. Y el diseño es descriptivo. No puede ser. No puede ser eso. El diseño descriptivo te va a dar a ti frecuencias, porcentajes y frecuencias. Ciertamente que puede ser que te dé razones de prevalencia. Algunos de ustedes me dirán, cierto, pero no hay una definición clara realmente de que esto sea un estudio analítico, y las razones de prevalencia no siempre son el equivalente a una medida de magnitud de magnitud de la asociación, como sí lo son, por ejemplo, los odds ratio, la razón de momios o el riesgo relativo. Para ello se requieren estudios analíticos, es decir, ahí debe haber correspondencia entre el objetivo del estudio y el diseño. Si es determinar factores de riesgo, pues debe de ser un estudio analítico, porque ya sea casos y controles, cohorte, o un comparativo analítico, casos y controles analizados en una cohorte, etc. Pero entonces ahí vemos que hay una incompatibilidad que nos obliga a dudar realmente de que el estudio esté bien hecho. Debo de ser claro en esto, lo que estoy diciendo no es categórico, no quiere decir que una sola cosa, una sola falla, vamos a llamarle, o área de oportunidad, como le llaman ahora, del artículo, significa que no se debe publicar. No, criterio, ahí se tiene que manejar el criterio. Creo que se tiene que ver todo el contexto, todo el artículo, todo el escrito, el diseño, etc. El muestreo es muy importante. Hay que señalar si el muestreo es probabilístico o no probabilístico y qué tipo. El tamaño de muestra es deseable que tenga una fórmula, aun y cuando no tenga los parámetros. Señale qué tipo de fórmula usó. Confiamos en la profesionalidad, en la profesionalización, en la calidad profesional más bien de los autores. No podemos poner en entredicho la palabra del investigador. Si el investigador dice que lo realizó, tenemos que confiar, a menos de que en el análisis nos demos cuenta que hay una situación que no corresponde, sí,
igual debemos de ser firmes para señalarlo. Medición de variables es muy importante. Si nosotros tenemos que medir, por ejemplo, el burnout, pues tenemos que usar una escala que esté validada. Ahí está el Maslach, Burnout Inventory. Y también tenemos que poner dónde está validada, quién la validó, cómo la validó, la confiabilidad, sobre todo en las escalas. Y las categorías de medición, burnout, bajo, medio, severo, y a qué le vamos a llamar cada una de ellas. Cierto que el burnout, el Maslach, por ejemplo, tiene componentes, despersonalización y tiene rangos. Eso de acuerdo a los autores que lo diseñaron. Pues nosotros debemos de pedir que esto se señale si realmente lo va a medir de esa manera o de una manera diferente. Idealmente debe medirlo como lo validó el autor. Otro tipo de variable, por ejemplo, aprovechamiento escolar, pues eso también debe señalar cómo obtiene y cuál es el rango de medición que va a manejar el autor. En resultados es muy importante ver el tipo de variables que se manejan. Por ejemplo, es común ver que las variables numéricas se manejan así, como si fueran variables categóricas, y se pierde información. Se sacan frecuencias de cuánto dura un año o cuántos fueron 2 años, qué porcentaje 3 años, cuando en realidad se puede y se debería de medir el promedio y la desviación estándar. Si las variables numéricas permiten esa ventaja, entonces vamos a utilizarlas y vamos a solicitar que hagan esto. Es un tipo de análisis que es probable que se pueda hacer teniendo la base de datos. De los resultados, las siguientes son las tablas, pues primeramente las variables demográficas, es decir, el perfil de la población que estamos estudiando. Para ello es muy importante tener las variables, señalar qué variable es y sus categorías, la frecuencia, que son números absolutos, y su porcentaje. Una precaución, una palabra de precaución aquí, hay que revisar que los porcentajes den 100%, porque las bases de datos, el SPSS, el Excel, o el R o el Strata, generalmente redondean las cifras y a veces faltan o sobran decimales y da más del 100% o menos del 100%. Hay que revisar esto. En cuanto a las tablas inferenciales, siempre que hay una comparación de dos grupos, aquí tenemos hipertensos descontrolados y hipertensos controlados, es importante que la tabla obviamente tenga su título, pero también que los encabezados tengan su valor de n, es decir, cada uno de los grupos. Y ven ustedes cómo aquí se manejan escalas continuas y escalas categóricas sin demarcación. Es decir, las escalas continuas, o sea, numéricas, se manejan con promedio y desviación estándar. Pero no hay ninguna división para las variables categóricas. Y las variables categóricas no se manejan así, sino como frecuencia y porcentaje. De tal manera que sí se necesita hacer una división y un señalamiento de que se van a medir con unidades diferentes. También otra cosa importante, como son dos grupos en comparación, es muy importante que se mida la significancia estadística o que se ponga si no hay significancia. A veces en lugar de no significancia se pone el valor que se obtuvo, es decir, aunque no tenga significancia estadística. Es válido cualquiera de las dos situaciones, lo importante es señalarlo. En cuanto a la discusión, esa es la parte medular del trabajo y es realmente lo que requiere mayor arte del investigador. En la discusión no es la repetición de resultados. Hay que tener cuidado con eso, sí. Están repitiendo los resultados, hay que señalarlo y decir, esto realmente me está dando de nuevo los resultados en una aparente discusión. La discusión es la interpretación de esos resultados, el por qué lo obtuvieron de esa manera y también por qué, cómo se compara con lo publicado en la literatura. Y si es mayor, ¿por qué fue mayor? Y si es menor, ¿por qué creemos que es menor? ¿O por qué fue mayor allá o menor en la literatura? Hay que revisar entonces las características de los estudios, de la población estudiada, etc. Esa es la discusión. También hay que plantear nuevas
perspectivas de investigación. Es decir, esto da lugar a nuevas corrientes de investigación, nuevas vertientes de investigación. ¿Cuáles serían? Eso es importante también. Nosotros no señalamos como un encabezado importante las limitaciones del estudio. Sin embargo, sí deseamos que la incluyan, aún sin encabezado. Es importante que la señalemos nosotros en lugar de que lo señalen los revisores. En cuanto a las referencias, usamos las normas de Vancouver. En la investigación biomédica es lo que se usa y nosotros estamos en consonancia con eso. Hay que revisar muy bien y hay que checar las normas de Vancouver para cada uno de los artículos citados. Hay que tener precaución en los hipervínculos. Cuando se trata de hipervínculos, a veces se copian tal cual, pero no son abiertos. Sí les voy a recomendar que lo abran y lo revisen. Y si no se abre, hay que poner el señalamiento que no se abre. Cuando son referencias de sitios de Internet o de páginas de Internet, nosotros no aconsejamos eso porque realmente no son fuentes confiables o muy sólidas. Nosotros preferimos artículos de revistas científicas y obviamente si hay artículos en inglés, mejor todavía, pero también puede ser en español, solamente que sean recientes, es decir, de 5 años a la fecha o mejor, de 3 años a la fecha, a menos de que sean clásicos, es decir, a qué tipo de aportación que no ha podido ser superada en la literatura actual. Y después vienen las preguntas finales antes de normar el criterio. ¿El manuscrito contiene todo lo que debería o no, o no lo contiene? Claro, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a los métodos y de acuerdo a los resultados. ¿Contiene algo que no debería? ¿Le sobra algo? ¿Toda la información es correcta? ¿Es congruente el contenido con es congruente en todo el escrito? ¿Está lógicamente organizado o no? ¿Está convenientemente redactado? Obviamente todo esto, al leerlo ustedes se darían cuenta y habría señalamientos al respecto. ¿Es conciso el escrito? ¿Está bien escrito gramaticalmente? ¿Están bien elaboradas las figuras, las tablas? ¿Coincide el escrito con los requerimientos del editor? Les digo eso tempranamente, nosotros tratamos de identificarlo e incluso condicionamos su aprobación. Y entonces el dictamen de ustedes tiene que ser aceptado con cambios mínimos o aceptado con cambios mayores, dependiendo de los criterios ya mencionados. O bien, ustedes pueden decir, pues yo considero que el trabajo no debiera aceptarse. Obviamente nosotros consideramos, respetamos el dictamen de ustedes y vemos el dictamen del otro revisor. Vemos nosotros, lo juzgamos de acuerdo a nuestro juicio. A veces nosotros tenemos una reunión, los editores, para poder valorar esto y normamos un criterio. Ese criterio obviamente es en el sentido de publicarlo mejor.